Nintendo no es solo Mario. La compañía de Kyoto, a lo largo de su historia haciendo videojuegos, ha tenido multitud de personajes. Por mencionar algunos, tenemos al gorila de Donkey Kong, el Pikachu de Pokémon o la cazarrecompensas Samus Aran de Metroid. Uno muy querido por los aficionados es Kirby, la bola rosada creada por Masahiro Sakurai. Sin embargo, a pesar de su fama, y al contrario de lo que pasa con Mario o Pokémon, son escasos los fangames dedicados a este personaje. Hace más de un año, tuvimos en el canal un juego hecho por aficionados llamado Kirby's Cosmic Class, que tenía la apariencia de dibujos infantiles. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y ya es hora de traer de vuelta al personaje, con un título hecho por fans, con una calidad tan grande que a Nintendo le daría envidia. ¿Quieres saber más? Pues quédate que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Kirby Wacky Episode es un fangame de la mascota rosada de Nintendo, con una calidad gráfica, sonora y jugable tan alta que creerás que lo hizo la gran N. Este fue realizado por Alex Auerdeck junto a otros colaboradores, el cual podemos ver en una simpática pantalla de créditos. Todo esto bajo el entorno Game Maker Studio. Nos encontramos con multitud de opciones para personalizar la partida, aunque lo más importante es que tiene soporte nativo para controles. ¡Yeah! Empezamos de lleno con el juego. Aquí no hay historia ni que 8 cuartos. El apartado estético me encanta. Nos encontramos con un entorno muy colorido, claramente basado en el estilo gráfico de las entregas de Game Boy Advance o Nintendo DS. Los fondos están bellamente recreados y los entornos lucen estupendos. En serio, si nadie te dijera que es un fangame, podría pasar fácilmente por un juego oficial de esas consolas portátiles mencionadas anteriormente. Claro que al funcionar en un hardware más avanzado como el PC, permite más definición, detalle y mayor fluidez. Las animaciones de Kirby, los enemigos e incluso los jefes de final de nivel están muy logrados. Hay que añadir las físicas, que son prácticamente calcadas a las entregas originales. Otro detalle a destacar son la variedad de estilos artísticos de los escenarios. Algunos recrean la apariencia de las ediciones de Game Boy y Nintendo NES. El aspecto sonoro también es de muy alta calidad, aunque los temas musicales y efectos son los mismos de siempre de toda la saga, al menos suenan excelentes. Sin duda, el mejor apartado es el jugable. Kirby se controla de maravilla, manteniendo sus movimientos característicos, como flotar, tragarse y absorber a los enemigos, barrerse, correr, entre muchos otros. No pueden faltar las habilidades, aunque en este caso se nos pueden hacer escasas, ya que solo están presentes 5 de ellas. Estos son la espada, el fuego, el cuchillo boomerang, el mazo y la espada de hielo, cada una con diferentes movimientos que nos permiten hacer combos a los contrarios como si fuera un juego de peleas. Lo mejor es que podemos tener 2 habilidades al mismo tiempo, pudiendo intercambiarlas en cualquier momento. Tenemos una sala central, con las puertas a los distintos mundos presentes en este fangame. Estos se irán desbloqueando a medida que obtengamos los corazones regados por los niveles. Otro coleccionable son las estrellas, que nos sirven para abrir cofres que nos exigen cierta cantidad para acceder a su contenido, así como también para que se abra la puerta que nos lleva al jefe de turno. En estos enfrentamientos con dichos jefes nos reencontraremos con caras conocidas, como el Rey Dedede o el árbol Wispy Wox. Un factor negativo de este título es que es demasiado corto, te puedes pasar el modo historia al 100% en un par de horas. Sin embargo, tiene muchas opciones extras, como el modo de arena, que es un boss battle en donde enfrentamos a todos los jefes con una sola barra de vida. Kirby Quick
consistente en pasar el juego en el menor tiempo posible. Y Virus Rush, en el cual nuestra barra de vida irá menguando paulatinamente y solo puede ser rellenada derrotando enemigos. El juego está terminado al 100%. Lo mejor de todo es que los archivos del proyecto están liberados, así que si tienes conocimientos de programación, puedes crear tu propio juego de Kirby. Definitivamente, este es uno de los mejores títulos, no solo de Kirby, sino del mundo del fangame en general, que he tenido el placer de jugar. En conclusión, es increíble cómo un personaje de los videojuegos tan conocido como Kirby apenas tenga fangame. Al menos los que hemos traído al canal son de excelente calidad. Este Wacky Episode es uno de ellos. Aunque es algo corto y no posee una gran cantidad de habilidades, esto lo compensa con unos soberbios gráficos, sonido, una jugabilidad sólida y algún contenido extra que contribuye a alargar la vida del juego. Esperemos que en un futuro tengamos más fangames de Kirby, si es que Nintendo no les manda unos abogados. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Kirby Wacky Episode? Un excelente título hecho por fans de la bola rosa. ¿Te dejó bastante picado? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puedes salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.